Me he cansado. Estoy cansado de hablar porque he repetido 1000 veces. Hola gente, bienvenidos a otro video de Proyecto Fuego. El día de hoy les traigo un video súper interesante acerca del desarrollo del patrón del pantalón cargo. Si han visto mis videos recordarán que hace algunos meses subí un video acerca de la confección de un pantalón cargo. El patrón que haremos el día de hoy será el patrón exacto que utilicé para el desarrollo del pantalón. He tratado de simplificarlo lo más que he podido y creo que cualquier persona, en serio, cualquier persona podría desarrollarlo. Así que tú, si siempre has tenido problemas para hacer patrones y te han parecido súper complicados, no te preocupes, que te juro que este patrón te parecerá súper sencillo. Y una de las cosas que quiero recalcar es que este patrón sirve tanto para mujeres como para hombres, porque lo vamos a hacer con sus propias medidas. Así que sin mayor preámbulo, vayamos a trazar este pantalón cargo. Las medidas que vamos a necesitar serán las siguientes: el contorno de cadera, el contorno de rodilla, el alto de la rodilla, el alto de tiro, la extensión de tiro y el botapié. El botapié es la parte de abajo, la parte final del pantalón que va en las piernas, o sea, pegada a los tobillos. Esas medidas vamos a necesitar y obviamente les voy a mostrar cómo tomárselas. Ok amigos, para tomar las medidas vamos a necesitar usar un pantalón. Elijan el que les guste, cómo les quede. Ahora, no necesita ser así entallado, este es un buzo y la verdad es que es lo más cómodo para usar ahora. Pero ustedes usen el pantalón que les guste, cómo les entalla. Para tomar la medida de la cadera se deben de poner de perfil y de forma horizontal colocar la cinta métrica en la parte más alta de la cola. Ese sería el contorno de la cadera. Luego tomamos el contorno de la rodilla. No la tomen simplemente exacto lo que mide el contorno. ¿Por qué? Porque al flexionarla esto va a ceder un poco. Ustedes necesitan flexionar para que sepan lo mínimo que debe tener su contorno de rodilla. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Tomar esta medida de este contorno a un pantalón que les guste como le quede o simplemente en el aire. Por ejemplo, yo podría decir que me gusta que me quede así de ancho, así de flojo. Por lo tanto, le pondría 44. Y a la hora que flexione la rodilla, veo que sí entra mi rodilla normal, entonces no voy a tener problemas. El último contorno que nos faltaría sería el del botapié. Como a mí me gusta que los pantalones me queden entallados en la parte de abajo, yo lo voy a hacer lo más pegado posible, pero fijándonos que el pie pase. Porque si lo hacemos exacto, cuando queramos sacar el pie o meter el pie no vamos a poder, porque no va a ceder. Una de las últimas medidas que nos faltaría sería el del alto de tiro. Para eso vamos a necesitar una banca o una silla. Les dije que tenían que usar un pantalón que les guste, donde les quede la cintura. Y vamos a medir desde la cintura del pantalón hacia la silla. Para tomar el largo total mediremos donde termina la pretina. Tiene 4 centímetros este patrón para la pretina. Entonces debajo de esos 4 centímetros medimos hasta abajo, hasta el tobillo, hasta donde queremos que llegue el pantalón. Y la última medida sería el alto de rodilla. Bajamos 4 centímetros de donde comienza la cintura y desde ahí medimos cuál es el alto de la rodilla. Para sacar la medida especial, ojo, este punto es solo para hombres, debemos pasar la cinta métrica por encima de la pretina del pantalón. Luego iremos aflojando la cinta hasta que esté suficientemente holgada, de tal forma que nos permita bajar la pretina en el momento que sea necesario. O sea, ir al baño. Ok amigos, ahora vamos a proceder a realizar el cuadro de adaptaciones. Y quiero recalcar algo, este es el cuadro de adaptaciones que yo he realizado, con el que he hecho el patrón y con el que he hecho el pantalón. Habrá otras formas de hacer las adaptaciones, algunos le van a aumentar más, algunos le van a reducir menos, pero este es el que yo he utilizado. Entonces, tenemos el contorno de cadera, que ojo, quiero aclarar que estas adaptaciones son solo para mujeres. Para hombres se va a utilizar la medida especial. Las demás sí son mixtas. Y las adaptaciones son las siguientes. En el delantero tenemos 1/4 más 1 para mujeres. El contorno de rodilla solo es 1/4, o sea entre 4. El contorno de botapié también entre 4. La altura de tiro es exacto. La altura de rodilla es exacto. La extensión de tiro es, ojo, 1/8 de la mitad de cadera. Quiere decir que si mi cadera midiese, no sé, 80, la mitad vendría a ser 40. Y luego tendría que dividir ese 40 entre 8. En la espalda tenemos en el contorno de cadera entre 4 más 2. El contorno de rodillas entre 4 más 1. El contorno de botapié entre 4 más 1. La altura de tiro exacto. La altura de rodilla exacto. Y la extensión de tiro, para simplificar, va a ser el doble del delantero. Por ejemplo, si aquí me salió 6 centímetros, en la espalda serían 12.
y el largo total también exacto. Entonces, hablando para hombres, recordemos que la medida especial es lo que va a permitir que podamos estirar la pretina al momento que deseemos ir al baño. Por ende, cuando quiero utilizar el contorno de cadera, voy a usar esta medida especial. Por lo tanto, si eres hombre te preguntarás, ¿cómo hago la extensión de tiro? ¿Con qué mitad de cadera? ¿Con la especial o con la real? Ahí sí tienes que utilizar tu contorno de cadera real. En mi caso sería 91 centímetros. 91 centímetros entre 2 y luego entre 8. Eso me va a dar mi extensión de tiro delantero. De las mujeres, obviamente, con su contorno de cadera también real. Entonces vamos a pasar a hacer las adaptaciones súper rápido para que les quede claro cómo sería el proceso. Lo primero que vamos a hacer es trazar una línea vertical. Esa es la parte de arriba y la parte de abajo está hacia aquí. En la parte de arriba vamos a dejar 5 centímetros. Una línea larga. No se preocupen, luego les voy a hacer un zoom para que vean bien cómo va el patrón. Pero aquí tenemos la línea vertical que hemos realizado y ahora vamos a escuadrar. Perfecto, entonces tenemos el primer ángulo, ¿correcto? Esta es la línea horizontal, esta es la línea vertical. Esta va a ser la línea de la cintura. Y luego lo que vamos a trazar es el alto de tiro. Mi alto de tiro del delantero es 23 centímetros. Así que vamos a medir 23 centímetros, que sería en esta parte de aquí. Y aquí vamos a colocar alto de tiro. Luego tenemos el alto de rodilla y también vamos a escuadrar. Y esta sería la altura de rodilla. Y la final sería el largo total. Ahora hemos hecho todo lo que son las alturas. Mi largo total es de 100 centímetros. Como este papel no me va a dar, lo que voy a hacer es extenderlo lo más que pueda. Hasta acá nada más llega mi papel. Por ende, lo voy a hacer hasta esta parte de acá. Suponiendo que esta parte de aquí son 100 centímetros, todo mi alto. Entonces vamos a poner aquí largo total. Escuadramos ese largo total. Aquí faltaba escuadrar el alto de tiro. Vamos a comenzar con la parte superior. Para esto vamos a formar un cuadrado con la medida de la cadera. Ya tienen las adaptaciones de su cadera, en mi caso sería 25. Entonces voy a medir 25 en la parte de aquí y 25 en la parte de la línea de la cintura y vamos a unir esos puntos, de la línea de la cintura al alto de tiro. Una vez que tenemos el alto de tiro y este cuadrado, lo que vamos a proceder a hacer es la extensión de tiro. Por lo tanto, voy a medir 6 hacia afuera. Todo lo estamos haciendo en centímetros. Igual recuerden que si ustedes usan pulgadas, simplemente tienen que transformar las medidas. No hay ninguna complicación. Y una vez que tengamos la extensión del tiro, lo que vamos a hacer es medir la mitad. Desde esta línea, que es el alto de tiro, hasta la extensión, que sería esta parte de aquí, vamos a medir la mitad. Todo esto mide 31 centímetros. 15 y medio sería la mitad. Este punto de aquí es muy importante porque nos va a dar la línea central o la línea de aplomo. Línea de aplomo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes se van a guiar de esta línea a la hora que pongan el patrón sobre la tela. Porque el patrón va a estar tumbado ligeramente hacia el lado derecho. Entonces, a la hora que coloquemos este patrón encima de la tela, nos vamos a guiar de esta línea para que esta línea esté paralelamente a la orilla de la tela. Espero que me logren entender. Entonces ya tenemos la línea de aplomo. Esta línea de aplomo se va a extender hasta abajo. Ahora, lo que vamos a hacer es, de estos 6 centímetros que hemos medido en la parte de la extensión del tiro, vamos a subir también 6 centímetros. Y esto nos va a dar una línea de guía para formar el tiro. Vamos a hacer la curva. Entonces ya tendríamos el tiro. En la parte de arriba de la cintura, lo que normalmente se hace es bajar 1,5 centímetros para que se acomode bien en la parte del delantero. Ustedes pueden bajarlo si quieren o no. Depende de ustedes. Entonces acá hay 1,5 centímetros que he bajado, 1,5. Vamos a unir desde este punto
hasta el ángulo inicial. Podríamos hacerlo recto o si queremos que se acomode de una mejor forma, podríamos utilizar una regla curva. Ojo, quiero que entiendan algo. Esta cintura va a tener elástico. Es por eso que no estamos midiendo el contorno de la cintura. No necesitamos. Con tal que tengamos el contorno de la cadera es suficiente para que el pantalón pueda pasar por la cadera estirándose y subiendo hasta la cintura. Procedemos a realizar la altura de rodilla. En la línea de la altura de la rodilla nos vamos a centrar en la línea de aplomo o la línea central que hemos realizado y vamos a sacar las adaptaciones. En el delantero, en el contorno de rodilla tendríamos 11 centímetros. Como está dividido entre 4, vamos a darle 11 hacia un lado y 11 hacia el otro lado. Entonces unimos altura de rodilla, que está aquí, de los 11 que he sacado, hacia el alto de tiro. Ya usted ha unido con línea recta y vamos a necesitar, sí, una línea curva para formar esta parte de aquí, importantísima, que es la parte de adentro de la pierna, que se junta con el tiro. Es ligero también. Y ya casi para culminar el delantero, ven que es súper fácil. Lo que tenemos que hacer es el botapié, que es la parte de aquí. Y en el botapié nosotros tenemos 8.5 en el delantero. E igual que la rodilla, hacemos 8.5 para un lado, 8.5 para otro lado. Y unimos con una regla recta de este punto hacia la rodilla, la línea de la rodilla. Aquí en el otro lado, de igual forma. Y así tenemos culminado el delantero. Vamos a poner aquí, delantero. Esto no se corta por nada del mundo. Lo que tendrían que hacer es calcarlo y trazar todas las líneas y ahí mismo aumentarle las costuras, porque esto nos va a servir de base para la espalda. De igual forma, siempre es importante tener esto intacto porque de aquí han salido tus patrones y cualquier error o imperfección que veas al terminar la pieza ya sabes qué es lo que tienes que aumentar o dónde tienes que reducir. Con otro color vamos a comenzar a hacer la espalda. Ustedes, por favor, no se olviden, cálquenlo. Y la espalda es súper más sencilla porque ya tenemos esto como pantalón base. Algo que olvidé recalcar, como hemos utilizado líneas rectas para hacer estas uniones, lo que podríamos hacer es una ligera curva en esta parte de aquí para que no termine en una punta. En todas las uniones que vean que se está formando una punta no muy agradable, van a hacer lo mismo que acabo de hacer. En esta parte de aquí también, como hay una unión de líneas rectas, vamos a hacer una pequeña curvita. Ok, amigos y amigas, he vuelto a pasarle con un plumón un poco más grueso para que se vean todas las marcas. Lo que vamos a hacer ahora es trazar la parte de la espalda y para eso vamos a comenzar creando la cintura. Para crear la cintura de esta línea de aplomo que hemos creado, la línea central que les comenté, vamos a medir la mitad de esto de aquí con la línea en donde terminaba la cintura. Esa es la parte del centro. Repito, esa es la parte de la cadera. Entonces vamos a medir la mitad, perfecto. Y vamos a ir a esta intersección que hay aquí, a este ángulo que se ha formado, y vamos a subir en diagonal por el punto. Y lo vamos a extender. Esa extensión normalmente en la espalda tiene 3 centímetros, 3 centímetros y medio. Yo lo voy a hacer de 3 centímetros. Vamos a dejar esto un momento aquí. Y lo que vamos a hacer es la extensión del tiro. Como les mencioné, la extensión del tiro en el delantero eran 6. Y en la espalda era el doble. Quiere decir que son 6 más. Desde aquí contamos 6 o desde aquí contamos 12, que es el que era el doble, ¿no? Sería hasta acá. El tiro, también para formarlo, más o menos lo hacemos a la mitad de esta línea que hemos creado. Vamos a marcar. Y antes de formar el tiro, lo que vamos a hacer es marcar esta parte de la rodilla. Y ahora van a entender por qué. La adaptación para la rodilla en la espalda sería de 12 centímetros. O sea, un centímetro más. 12, aquí sería. Y también con una curva. Esta curva sí es un poco más pronunciada. Necesitábamos esta línea que les mencionaba, porque en esta línea de acá es muy importante siempre bajar un centímetro para luego formar esta curva.
vamos a hacer que se siente en esta parte de aquí, en la línea de la extensión de tiro. Vamos a formar aquí el tiro. Esta es la línea que hemos marcado, el centímetro que hemos bajado. Y simplemente vamos a prolongar. Ok amigos, verán algo extraño aquí, ya está el bolsillo, pero por favor no tomen en cuenta esto de acá. Nos habíamos quedado avanzando esta parte, que ya es el tiro de la espalda, ¿correcto? Y faltaba la parte del lado derecho, de la parte de la cadera. Para marcar la línea de la cintura, lo primero que debemos hacer es, desde los 3 centímetros que hemos subido, tenemos que pasar la línea por el primer punto que creamos, este de aquí, y luego prolongar. En la línea de la cintura procedemos a trazar la cadera de la espalda, con las adaptaciones obviamente, y luego nos vamos hacia la línea de la rodilla para trazar la rodilla-espalda, que en mi caso serían 12 centímetros, con las adaptaciones también. Y vamos a proceder a pasar una línea desde este punto de la rodilla hasta la línea de la cintura. Y ya tendríamos marcada la cintura, la rodilla, y para finalizar solamente faltaría marcar el botapié, que son 9,5 en mi caso, o sea 1 centímetro más que el delantero. Trazamos una línea desde aquí hacia la rodilla y por último suavizar esas intersecciones que están formando una punta, como hicimos en el delantero. Y de esta forma tendríamos terminado la espalda. Solo para acotar, quería mencionar que yo estoy trabajando con un contorno de cadera de 102. La cintura en la espalda me mide 26,5 y en el delantero, aquí veo un error, en el delantero 24,5. Todo esto sumando los dos lados, obviamente, los dos delanteros y las dos espaldas, me bota 102. Disculpen por eso. Y lo que los hombres deberían de tener en cuenta es que estos 102 sean un número mayor que el contorno de su cadera. De esta forma no tendrán problema, 1, para ir al baño a la hora que necesiten estirar la pretina, y 2, para ponérselo. En el caso de las chicas, la medida especial no aplica, solo necesitarían el contorno de cadera real más las adaptaciones. Y sobre el delantero vamos a proceder a hacer el patrón del bolsillo. Solamente enfóquense en la línea negra que es el delantero, por favor, para que no haya errores. Entonces salimos 5 centímetros y eso va a ser la abertura que tenga para ingresar la mano. Medimos 17 centímetros, que va a ser el total de la apertura del bolsillo. Me pueden hacer de menos, de 16 o de 15 quizá. Yo lo prefiero de 17. Y vamos a marcar una diagonal. Y esta sería la abertura del bolsillo. Todo esto. Entonces tenemos 5 centímetros en esta parte y tenemos 17 centímetros en esta parte de acá. Y luego vamos a elegir el ancho del bolsillo. Yo lo hago de 16 centímetros normalmente. Justo mira, aquí se choca la línea de aplomo, así que la vamos a hacer aquí en esta línea de acá. Ahora casi coincide. Traten de hacerlo de 16, 15 centímetros. Vamos a bajar 28 centímetros, que es el largo total que quiero que tenga el bolsillo. 28. Ustedes podrían hacerlo de 25, 26, hasta de menos quizá. Y aquí voy a trazar una línea, voy a escuadrar. Ya tenemos formado el bolsillo. Todo esto de aquí va a ser la bolsa, pero le vamos a dar forma. Ustedes lo pueden dejar de esta forma si quieren, cuadrado, rectangular, pero a mí me gusta de una forma circular o darle unas curvas en esta parte y en esta parte de acá. Entonces yo lo que hago es subir 8,5 centímetros. Esto es a gusto propio en realidad. Ustedes pueden subir más, ustedes pueden subir menos, para formar una curva. Y en la parte de aquí me gusta formar otra curva y que se conecte con esta parte de acá. Eso más o menos yo lo voy a hacer a mano alzada. Pero eso sí, todo mi bolsillo en esta parte de aquí va a medir 22 centímetros. Primero voy a hacerlo con lápiz para tratar de no tener errores. Entonces a mí me gusta formar una pequeña curva aquí y luego poder formar el bolsillo.
Entonces, a mano alzada podemos hacer esto. Es un poco más trabajoso porque podrían hacerlo mucho más fácil, pero ya depende de los gustos de cada uno. Y ya tenemos aquí el bolsillo. Esta de aquí ya lo he desglosado. Viene a ser la vista y esta viene a ser la bolsa. Y estas dos piezas salen. Una que va a venir a ser toda esta pieza de aquí, que sería la bolsa. Y la otra viene a ser todo, con todo esto, sin cortar esto. Entonces tendríamos esta pieza, la vista y esto que es la vuelta o la bolsa en general, ¿no? Estas dos piezas son las únicas dos piezas que necesitan para el bolsillo. De una vez voy a hablarle acerca de las costuras. En estas dos piezas, la única costura que yo le voy a dar es en esta parte de aquí. Le voy a agregar 1 centímetro aquí y 1 centímetro acá. Eso sería para la bolsa. Si ustedes ven, acá tiene el centímetro de costura, sino que está con lápiz. Aquí no, porque simplemente se va a coger de lo mismo que ya hemos marcado. No necesita costura. Obviamente le tenemos que poner costura en la parte de arriba, porque esto va a terminar siendo parte de la cintura, ¿no? Y la cintura es lo que se va a coser con la pretina. Por ende, sí tenemos que darle costura aquí 1 centímetro. Para la vista, vamos a dejarle lo mismo. Arriba 1 centímetro de costura y a los costados también, en esta parte de acá. Toda esta parte de aquí, que es con lo que se va a cerrar, no le vamos a dejar costuras, ya va a tener. Repito, costura arriba 1 centímetro o lo que ustedes quieran dejarle de costura y costura en esta parte de aquí. Espero que haya quedado claro. Tenemos la vista y la bolsa. Vamos a explicar cómo desglosar y los centímetros de costuras que les tienen que dar. Comenzamos con el delantero. Entonces, el delantero es la línea negra que hemos marcado, ¿correcto? Y la costura que vamos a darle es casi a todo 1 centímetro de costura, casi a todo. 1 centímetro acá de costura. 1 centímetro en toda esta parte de aquí, que sería el tiro. 1 centímetro en las piernas. Aquí y acá, 1 centímetro. Todo 1 centímetro. Donde va a tener más es en la parte del botapié, porque aquí tenemos que incluirle el elástico que va a tener. Entonces le vamos a sumar el ancho del elástico que ustedes tengan. En mi caso yo le sumaría 4 centímetros, porque mi elástico mide 4 centímetros. Entonces le ponemos 4 centímetros más y por ahí cortamos. Recuerden que el delantero se desglosa, mejor dicho, se calca sin este triángulo de aquí. Por ende, el delantero final va a ser por acá y luego por aquí. Y de esta forma igual tienen que agregarle, ¿no? 1 centímetro de costura por acá y que se acople a 1 centímetro de costura en esta parte de aquí. En la espalda va a ser lo mismo. 1 centímetro en la cintura, 1 centímetro también en el tiro y 1 centímetro tanto en la cadera como en las piernas. Y abajo, obviamente, igual la aumentamos 4 centímetros para el elástico. Si tu elástico mide 3 centímetros, solo le aumentas 3. Ojo, tienen que tener mucho cuidado en la parte interna de la pierna. Un dato muy importante es que a la hora que desglosan, que ya tienen calcado su patrón, pongan el delantero con la espalda chocando en esta punta los dos, porque por aquí se va a coser. Recuerden que el delantero y la espalda se cosen por esta parte los dos. Entonces tienen que poner uno sobre otro y mirar alrededor de todo el borde de la pierna interna y ver que coincida. Si ven que está sobrando la espalda 1 centímetro o medio centímetro, se lo vuelan. Quiere decir que, por ejemplo, si el delantero me queda acá y la espalda ahí, yo le voy a pasar por acá un lapicito y ya sé que por acá tengo que cortar para que me coincida a la hora de coser. Si hacen eso, créanme que no van a tener ningún problema y todo el patrón les va a cuadrar. Y para terminar el trazo de la espalda, vamos a formar el canesú. Como les mencioné, el canesú es esta pieza cortada, ¿no? Que va en la parte de atrás del pantalón. Lo que yo voy a hacer es, en esta parte de aquí, que es la que da al tiro, voy a bajarle 6 centímetros. Aquí ya hice una línea. Y en la parte de la cadera, acá vamos a bajar 3 centímetros. 3 y 6. Eso depende igual de tu gusto. Si tú quieres, puedes bajarle más, puedes bajarle menos. Yo lo estoy haciendo de esta forma. Y esta parte de aquí también lo podrías hacer
con una línea un poco curva o, como en mi caso, recto. Y listo, con esto tendríamos finalizado el trazo del pantalón espalda. Ahora les voy a hacer un close-up para que puedan ver cómo ha terminado el patrón. Pero aquí está el canesú, lo que quiere decir que la espalda va a tener dos piezas. Una desglosada va a ser esta de aquí, porque por aquí tenemos que cortar. Y la otra sería esta pieza de acá. Por ende, esta pieza de acá va a tener 1 centímetro de costura acá, 1 centímetro de costura acá, 1 centímetro de costura acá y 1 centímetro de costura en la parte de abajo. Mientras esta pieza de aquí abajo, toda esta pieza grande, va a tener 1 centímetro de costura arriba. Y lo demás que ya mencioné. Y ahora vamos a proceder con el trazado de la pretina. La pretina es súper sencillo de hacer y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una es la medida de la cintura total, que como vimos era 102. 102 tendrá que medir la pretina en total, obviamente agregándoles costuras. Si tenemos que agregarle 1 centímetro de costuras por los dos lados, tendría que ser más 2 centímetros. En total tendrá que medir 104 por el ancho, que va a depender del grosor del elástico. Por ejemplo, mi elástico mide 4 centímetros de ancho. Por ende, tenemos que duplicarlo. Si mide 4 centímetros mi elástico, será 8 centímetros. Y a esos 8 centímetros tengo que agregarles costuras. Si le estoy dejando 1 centímetro de costuras, por cada lado será en total 10. De esta forma, tengo la pretina lista. Obviamente tienen que darle ustedes el largo correcto, que sería 104, y aquí tiene 10 centímetros. ¿Por qué? Porque mi elástico va a ir envuelto, por ende necesito el doble. Si mide 4 centímetros, lo duplico y serían 8 centímetros. A esos 8 centímetros tengo que dejarle una costura de 1 centímetro aquí y una costura de 1 centímetro acá. Bueno, puede ser 7 milímetros dependiendo de cuánto ustedes usen como costura. Por ende se convierte en 10 centímetros. De esta forma, espero que les haya quedado claro, la pretina es súper sencilla de realizar. Y ahora pasaremos a los bolsillos. Bolsillos cargo. Tengo 3 tipos de bolsillos. Los 3 se arman de la misma forma. Lo único que cambia son las medidas. Este de aquí tiene 14 por 10. Quiere decir 14 por ancho, 10 por largo, que es el más pequeño. Luego tengo el más largo, que vendría a ser 10 por 18, 10 de ancho por 18 de largo. Y el más grande, que tiene 20 por 18, quiere decir 20 de ancho por 18 de largo. Voy a hacer uno de estos y los demás se hacen de la misma forma. Lo que necesitas es tener la medida del bolsillo que quieras realizar. Como mi medida es de 10 por 18, eso es lo primero que voy a trazar en el papel. Primero vamos a comenzar trazando una línea horizontal. Recuerden tener espacio porque por más que mida 10 centímetros de ancho, necesitamos más espacio porque los acordeones tendrán que doblar. Entonces no terminará siendo 10 centímetros. Vamos a utilizar el centro de esta hoja. Marcamos los 10 centímetros que tiene de ancho. Y vamos a descuadrar. Este bolsillo tiene 18 de alto, por ende tendría que llegar hasta aquí. Escuadramos. Es importante que estas medidas sean exactas, así que traten de no escuadrar tanto. Sería mucho mejor si es que miden de aquí también 18 y comprueba si esa línea tiene 18. Porque aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Mientras menos errores tengamos al hacer estos patrones, mucho más fácil va a ser a la hora de confeccionar. Una vez que ya tenemos la medida, que en este caso sería 10 centímetros aquí por 18 centímetros acá, vamos a comenzar a crear los acordeones. Y para eso vamos a aumentarle 2 centímetros. Y otros 2 centímetros. Necesitamos 2 acordeones. Aquí también ponemos 2 centímetros, así evitamos escuadrar y nos queda una medida perfecta. Lo mismo vamos a tener que hacer hacia el otro lado. Entonces tendríamos acordeones aquí, acordeones acá y obviamente necesitamos acordeones en la parte de abajo. En la parte de arriba no, porque es la boca del bolsillo. Abajo vamos a hacer lo mismo.
crear dos acordeones de 2 centímetros cada uno. Entonces tendríamos esto, 2 acordeones aquí, 2 acordeones acá y 2 acordeones en la parte de abajo. Como podrán ver, es súper parecido a lo que tengo aquí. Lo único que faltaría es crear esto de aquí. Y para eso tomen mucha atención, por favor. Presten atención ahora en esta parte. Una vez que ya creamos los acordeones, lo que vamos a hacer es colocar la escuadra de esta forma, haciendo coincidir esta punta de la escuadra con este vértice de aquí. Y vamos a hacer una línea desde este punto hasta el primer acordeón de abajo, creando esto. La regla está pasando por aquí, de esta forma. Luego vamos a invertirlo, porque tenemos que hacer lo mismo hacia el otro lado. Hacemos que esta línea recta llegue hasta el punto y trazamos hasta chocar la línea. Esto es lo primero que tenemos. Y luego nos vamos a posicionar sobre esta regla y vamos a escuadrar. Como de la siguiente forma. Vamos a ubicar esta punta ahora en esta línea, haciendo coincidir esto, obviamente. Por eso digo escuadrar. Como mencionaba, es muy importante que estas líneas mantengan la medida que hemos dado, porque si no, no nos va a coincidir. Lo mismo tendremos que hacer aquí. Escuadramos de esta forma. Ponemos recto esta línea de acá y eso nos va a permitir escuadrar. Y eso es lo que se tendría que cortar. Vamos a repetir una vez más en esta parte de aquí. Por ende, el molde es esto de aquí. Costuras. Hablando de costuras, se le va a agregar 1 centímetro en esta parte de aquí del costado, 1 centímetro también en este costado, abajo también le vamos a agregar 1 centímetro, arriba le vamos a agregar 2 centímetros, porque esto va a tener el dobladillo que va a ingresar. Aquí tenemos 2 centímetros. Espero que les haya quedado claro. Otra vez vuelvo a repetir. Es 1 centímetro de costura hacia el lado izquierdo, 1 centímetro de costura hacia el lado derecho, 1 centímetro de costura hacia abajo y en la parte de arriba 2 centímetros, porque aquí tenemos que crearle un dobladillo, porque esta es la boca del bolsillo. De esta forma vamos a realizar los otros bolsillos cargo de la misma manera, simplemente cambiándole el tamaño. Este es 14 por 10, por ende, esto va a medir 14 por 10, es lo primero que vamos a realizar, este rectángulo. Y le agregamos 2 centímetros, 2 centímetros, lo mismo para acá y lo mismo hacia abajo. Y luego hacemos este proceso de la misma forma. Y con eso terminaríamos el bolsillo cargo. Ahora, estos bolsillos tienen sus tapas. Y las tapas en realidad no son ninguna ciencia. Son súper fácil. Lo único que tenemos que tener en cuenta es cuánto lo vamos a hacer de profundidad y cuánto lo vamos a hacer de ancho. Por ende, necesitamos obviamente las medidas de los bolsillos. Para este bolsillo de 10 por 18, como tiene 10 centímetros de ancho, yo he hecho la tapa de 11 centímetros. Le sobra 1 centímetro. Quiere decir que me va a sobrar medio centímetro para un lado y medio centímetro para otro lado. De esta forma, la tapa va a ser ligeramente un poco más grande que el bolsillo. Tú puedes hacerlo del mismo tamaño, depende de ti. Yo he preferido hacerlo de 11 centímetros. Como este bolsillo es más pequeño, el de 14 por 10, o sea, tiene menos profundidad, la tapa es de 15 por 5 centímetros. O sea, solo 5 centímetros de profundidad. Este de aquí, que es el bolsillo que hemos hecho ahora, el largo, es de 10 centímetros de ancho, por ende la tapa es de 11, 1 centímetro más, y 6 centímetros de profundidad. Y el último, que es el bolsillo más grande, como era de 20 centímetros de ancho, este tiene 21 centímetros por 6 centímetros de profundidad. Obviamente le tenemos que agregar costuras a las tapas. Tiene uno en casi todo el contorno, uno aquí, uno abajo y uno en la izquierda. Pero en la parte de arriba yo le he agregado 1.4 centímetros. ¿Por qué? Porque 0.7 es lo que consume la prensa tela a la hora de coser. Hemos doblado la medida y por ende es 1.4 centímetros. A la hora que cose esto va a tomar sentido, ahora no mucho. Lo que faltaría sería el bolsillo de la parte posterior, el bolsillo trasero. Esto sí es importante que lo realicen en una cartulina, porque este patrón nos va a servir de base a la hora que planchemos. Los que han visto el video de cómo se confecciona el pantalón cargo me entenderán.
Las medidas exactas que tienen este bolsillo son de 14 en la boca del bolsillo por 14 es el cuadro. Por lo tanto, a la hora que realicemos el bolsillo, vamos a formar primero un cuadro de 14 centímetros por 14. Listo. Ese es el cuadro de 14 por 14. Le vamos a aumentar, no se olviden, 3 centímetros en la parte de arriba, que va a ser el doblez. Obviamente recordemos hacerle su costura, 1 centímetro a los lados. Y arriba tiene 3. Listo. Tendríamos ya la costura del lado izquierdo, la costura del lado derecho, la costura de arriba. Y lo que tendríamos que formar es esta pequeña punta. La punta tiene 3 centímetros y medio. Por ende, vamos acá a medir 3 centímetros y medio. Por aquí también. Vamos a trazar esta línea horizontal. Y vamos a buscar la mitad del cuadro. Medida 14, la mitad es 7. La mitad es 7. Y esto sería la mitad del cuadro. Esto nos va a servir para encontrar la punta. Esta sería la punta. Nos vamos a ir hasta la punta de la costura. Y lo mismo de esta forma. Y ya tendríamos el bolsillo formado con todas las costuras. Vuelvo a repetir las medidas. Esto tiene 3 centímetros. Este ancho tiene 14 centímetros, que va a ser la boca. Aquí tiene 3.5 centímetros, 1 centímetro de costura. Y la profundidad de todo el bolsillo es de 14 también. 14 por 14. Y creo que con esto habríamos finalizado el patrón. Ok amigos, y siendo las 6:33 de la mañana, hemos finalizado el trazado de los patrones. Filmarlo ha sido más complicado de lo que pensé, pero quería recalcarles todas las piezas que tenemos para evitar confusiones. Entonces, comenzamos por aquí. 2 piezas del pantalón delantero, 2 piezas del pantalón espalda, 2 piezas del canesú, que está en la parte de arriba, 2 piezas también del bolsillo, que va en la parte posterior, 2 piezas de la bolsa, 2 piezas de la vista, 2 piezas de esta tapa de 21×6, 2 piezas de esta tapa de 15×5 y 4 piezas de esta tapa de 11×6. Recuerden que 2 piezas de una tapa hacen solo una tapa, porque se cose una encima del otro y luego se voltea. Tenemos 2 piezas del bolsillo de 10×18, una pieza del bolsillo de 20×18 y una pieza del bolsillo de 14×10. La única pieza que no está aquí sería la pretina, pero ya les enseñé cómo trazarla. Eso ha sido todo por el día de hoy. Yo me voy a dormir con estos patrones. De verdad que siento que tengo una relación muy cercana con ellos ahora, después de toda esta madrugada. Ha sido complicado, ha sido tedioso, pero se ha logrado. Así que yo también espero que tú puedas lograr el trazado de este pantalón. Cuídense, pórtense bien, por favor suscríbanse al canal, que eso va a hacer que estas madrugadas valgan la pena. Y eso sería todo. Nos vemos próximamente. ¡Chao!